vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Bendecidos, mis amados hermanos. Reciban un cordial saludo del Ministerio Monumento de Fe a nivel internacional y nacional. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos permite conocer, vivir y disfrutar para la gloria de Él en este reino. Saludos de mi familia, mi esposa y las hijas, y de su pastor, Denis Sabogal. A nivel internacional, en todos los lugares, en Cuba, a los hermanos que están pendientes en la ciudad de Cuba. Ahí Dios permita que en el momento preciso estaremos haciendo un recorrido bien completo por todas partes, dejando esta semilla sembrada para que fructifique en el reino. Mucha, pero mucha palabra hay para poder compartir con todos y cada uno. Y eso es lo que estamos haciendo, preparándonos para lo que se acerca. Todo lo que fue establecido por Dios se tiene que cumplir. Los que le servimos con humildad, con sencillez, pero con franqueza. Hoy voy a compartir con ustedes la gracia es. Y vamos a ver qué es. Saludos a todos en Colombia, México, Estados Unidos, España, Cuba, Argentina, en toda parte donde nos permite Dios llegar a través de estos medios para poder bendecir a su pueblo. Le damos gracias a Dios, aquí estamos mejor que la semana pasada, que estábamos verdaderamente delicados, estresados o cansados, uno no sabe verdaderamente, pero bueno, ahí está la palabra. Y está el Señor ahí atento. Y mi hogar que están pendientes, muy pendientes de mí. A Dios gracias. Permítame hacer una corta oración para que entremos en el tema. Padre, gracias por el día de hoy, por todo lo que nos permite disfrutar de acuerdo al propósito tuyo aquí en la tierra. Gracias te doy por la noche que tú nos das y por este privilegio de poder nosotros hablar tu palabra. El poder de tu palabra para romper como el martillo que quebranta la piedra la obstinación del ser humano, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, a través del Evangelio que nos has encomendado difundir para poder establecer este reino en la tierra conforme al propósito de tu voluntad, ahora en el tiempo señalado por ti, en cada uno, Señor, de las tierras que tú nos permitas caer.
en el nombre de Cristo Jesús, bajo la unción, úsame. Soy la última trompeta que suena, suena y sonará para la gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Listo, bendecidos. He venido estudiando y a medida que el Espíritu de Dios me va a ir dando textos bíblicos. Aquí tengo el escritorio y aquí los escribo. Aquí los escribo y para estarlos repasando con fecha y todo, para poder compartirlos. Y aquí me paso horas, hago cualquier vueltica y vuelvo. Descanso a mediodía, después del almuerzo. 3, 4 de la tarde vengo y me siento hasta horas de la noche para poder enseñar. Por ejemplo, en Bucaramanga ya hay un joven que está formando un grupo y ya lo invitaron a enseñar a una iglesia, a una congregación. Y me parece elegante que me haya llamado para ver si él podía ir. Y le dije yo, primero habla con el pastor. ¿Qué es lo que tú vas a enseñar? Si el pastor consciente sabe, porque si tú te subes a la tarima a enseñar esta palabra, le vas a dejar un problema grandísimo a él en el cuerpo. Entonces, que él sea consciente de que tú no vas a hablar igual a los rudimentos de él. Ser franco no quita nada. Y me dijo, qué bueno, pastor, tenerlo por acá en Bucaramanga. Hay mucha gente que le he compartido y están inquietos. Estoy aquí en un pueblo de Bucaramanga. Y yo le dije, ore al Señor que Dios nos va a proveer para no solamente ir a Bucaramanga, sino irnos a sentar con cada grupo en diferentes ciudades. Y que si la voluntad del Creador es que quede el reino establecido, pues que quede en cada ciudad establecido. ¿Verdad? Siempre y cuando todos sepan edificar a las personas. Entonces, para eso, pues Dios me ha dado, gracias a Dios, la hija. Es ingeniera en sistemas y con ella saco la cartilla o un manual o un libro ahí de varias hojas. Cómo deben de hacer las reuniones y cómo hablar. ¿Verdad? Cómo hablar. Mostrarle el principio a la persona para qué se congrega o para qué se reúne, para qué busca a Dios, que se conozca quién es. Y enseñarle cómo conocer las dispensaciones, porque una persona que entre a este evangelio y no conozca dispensaciones, no sabe nada. Se llene de pura tradición y costumbre. Y el anhelo de nosotros es de que la persona sea una persona espiritual,
no religiosa, que tenga conocimiento, que tenga sabiduría, que tenga autoridad, que sea una sola palabra, que hay que transformarle la mente, pero con la palabra, no con las imposiciones humanas, no con tradiciones, no con filosofías, no con la ciencia mala, que te tengo una para hablarte precisamente de eso, de la ciencia mala que abarcó el mundo entero y a todo mundo ha engañado. Entonces, esa ciencia la quieren meter en la gracia. Pero bueno, habrá gente igual que este servidor que tendrá discernimiento y no va a complacerse con ello. La gracia es un agua limpia. Es una palabra sin el conocimiento humano. Es una palabra que solamente Dios, a través de su Espíritu metido dentro de nosotros, puede hablar para abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad y que estén bendecidos. Que se quite tanta, pero tanta mentira. Que la gente no mire la apariencia, sino que mire, que tenga la capacidad de mirar el trasfondo de la persona que habla la palabra. Que tenga esa capacidad de discernir si le están hablando o no le están hablando a la vida del Espíritu. Bueno, para eso estamos. Y nos hemos dejado formar por el Creador. Me senté a revisar la cantidad de material que Dios me permitió conseguir en el exterior y en Colombia. Y bueno, ahí están. Está el hebreo, está el griego. Están como 16 Biblias con las que tengo aquí. Pero hay un libro bien importante que Dios me dio el privilegio de tenerlo. Y lo estaré compartiendo más adelante, donde te voy a mostrar todos los textos que han sido añadidos en el antiguo pacto, en los 4 evangelios y en las cartas del apóstol Pablo. Te voy a mostrar todo eso. Que en la reforma que ellos hicieron, le quitaron el contenido original. Por eso guardé la Biblia de la Reina Valera, de 1559. Donde la palabra dice toda es, no toda la, ahí en 1 Timoteo 3:16. Le añadieron la para encerrar toda la palabra. Y eso es lo que tiene confundido a la persona que no tiene la capacidad de discernir para poder enseñar. Porque quiere coger el antiguo pacto y metérselo ahora a la gente que está en el Evangelio de la Gracia, que es la iglesia de Cristo. Cuando fueron cosas que sucedieron, y hay que saber qué quedó establecido para yo poderlo ejecutar, traerlo a colación ahorita. Entonces hoy voy a hablarte precisamente, la gracia es un reino espiritual. ¿Sí me están entendiendo? La gracia es un reino espiritual establecido en la tierra. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice, en el nombre
Jesucristo. Así que recibiendo nosotros, ustedes y yo, que estamos en la gracia o en Cristo, un reino inconmovible, que no se puede cambiar, no se puede mover. ¿Tú me estás entendiendo? No se le puede añadir nada. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Un reino espiritual para gente espiritual. Por eso hay que conocer principio. Si vos no conoces principio, ¿para qué estás en el Evangelio? ¿Cuál es la razón? Tú ya eres salvo eternamente y para siempre. Aquí ya la salvación eterna no se cuestiona. Aquí lo que hay que es salvar el alma, que desde el huerto del Edén quedó contaminada, que es la mente. Por eso fue que te crearon a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, el Creador. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué es lo que hay que darle a una persona espiritual? Comida espiritual. Por eso es que en el libro de Juan 4:24 dice que él hasta el día de hoy está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad. Y esa es otra. Colgué ahí en la página o en Facebook que la unción no es para todo el mundo. Al menos lo que yo recibí, lo recibí de parte del Señor. Yo no lo recibí por manos humanas, porque yo estaba en mi casa. La unción que pusieron en mí, que fue Dios metiéndose en mí, era específico. Y eso es lo que es Dios, específico, claro. Para funcionar en el antiguo pacto, los sacerdotes, ¿qué le tenían que echar? La unción al vestuario. El vestuario consagrado para que ellos oficiaran su sacerdocio. Si esa composición del aceite, que era una especie aromática agradable para los sacerdotes, para los reyes, los que iban a funcionar dentro de lo que Dios estableció, si ese aceite caía en carne, muchacho, desaparecería. Hoy en día ya el aceite no funciona. El aceite es la palabra, la vida en el Espíritu. Toda persona que haya sido predestinada tiene que tener una carrera específica y hay que ungirlo para que tenga la capacidad de leer, entender y compartir, porque la tarea es perfeccionar para que la persona vaya a componer dentro del cuerpo de Cristo como miembro, vaya a funcionar dentro de ese cuerpo como Dios quiere, no como lo establezca el hombre. Es la unción, no es para todo el mundo.
No es para todo el mundo. La unción es para todo lo que Dios estableció para usar. Si la unción, oído, escuche y retenga, fuera para todo el mundo, toda la gente que busca de Dios en todas las congregaciones estarían ungidos y tendríamos un mundo sin violencia, sin pobreza, sin escasez, y la mayoría, todo el mundo buscando ¿a quién? A su Creador, por la unción de todos los que le buscan. ¿Y cuándo tú has visto eso? ¿Cuándo? Si el mundo entero va en contra de la voluntad del Creador. Y hasta el día de hoy no he visto a la primera persona que bajo el poder de la unción haya transformado un pueblo entero. No he visto que a una persona que dice que está ungido sane a todos los enfermos que le llevan. No he visto. Dios seleccionó a todos los que Él llamó, de ahí escogió. Y de ese grupo que escogió, oído, llamó, escogió, con tarea específica. Al menos yo sé mi carrera. Yo no me voy a meter en carrera de otro. Mi carrera es enseñar y abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad para que aprendan a depender de ¿quién? De Dios. No utilizando ni la fuerza, ni la astucia, ni la maña, nada de lo que se llame rudimentos o tradiciones, filosofías, huecas, sutilezas y todo eso. Por eso hemos recibido un reino espiritual. Si queremos ver a la gente transformada espiritualmente, tenemos que hablarle, perdónenme la redundancia, espiritualmente. No con tradiciones, costumbres, mañas, actitudes naturales. En el reino no se puede traer nada de lo natural. Lo que estamos buscando en este tiempo es tener gente honesta, humilde, sincera, franca. No que viva de apariencia. No que lo miren y que porque conoce 3, 4 textos bíblicos ya hay que rendirle pleitesía. No, amados. Por eso la gracia es un reino espiritual colocada en la tierra para gente que espiritual. Lo que por años vengo diciéndote. Que en el Evangelio de la Gracia no sirve nada natural. Nada natural. Lo natural es para la persona natural que va a depender de lo natural. Pero en lo espiritual hay que vivir bajo la unción y tener buen conocimiento de lo que es espiritual y lo que es natural. En la gracia no se puede mezclar. No se puede mezclar absolutamente con nada traído del sistema, porque la contamina. Tendríamos un reino, oído, contaminado, como lo que nos tratan de hacer ver ahora. Bueno, a la gente que no tendrá el conocimiento y la capacidad de discernir. Porque hay gente verdaderamente buena,
y de lo bueno es inocente y cree que lo que está hablando es espiritual cuando es natural. Eso no transforma a nadie. Absolutamente a nadie. La gracia es el nuevo pacto que está establecido en las cartas del apóstol Pablo. Dios nos habla a través de esas cartas a nosotros que somos la iglesia de Cristo. Por eso cuando yo te voy a hablar de los evangelios, te digo, ve el ejemplo. Porque los 4 evangelios son historia. Cuando yo voy a utilizar textos del antiguo pacto, aclaro lo que Dios estableció, ejemplo. Porque esto nos puede ayudar a nosotros a mejorar en la vida espiritual. Si a otros les sirvió, también nos puede servir a nosotros o nos ayuda. La gracia es el evangelio del reino de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observa lo que Jesús de Nazaret dijo. En el libro de Mateo capítulo 3, no voy a quedarme porque tengo mucho que compartir aquí. No quiero quedar a medias. Capítulo 3, versículo 1 y 2 de Mateo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo: arrepentíos, y así se quedó todo el mundo que enseña, arrepiéntase. Pero nunca explicaron qué era arrepentimiento. ¿Tú ves? Porque el reino de los cielos se ha cercado. Decía Juan 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya él lo tenía. Mateo 10:17. Mateo 17, perdón. 17. Desde el 5 le está diciendo a los discípulos: a estos 2 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, oído, escucha y retenga. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Eso es lo que debería de estudiar la gente, para ver qué es. Sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para quién era el reino? Aquí no está el reino para la iglesia. Era para recuperar a lo que le pertenecía a Dios, que estaba extraviado en Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24. Quisiera quedarme ahí hablándote, pero no. Dice el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, después de que le habló a Israel, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del siglo.
¿Por qué era necesario hablarle de este reino al mundo? Míralo ahí en el 12. Míralo. Desde el 10 podías leer, pero te vas a leer el 11 y el 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oído. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso tenía, que es el deber de enseñar el Evangelio. Por la maldad que hay, la maldad que hubo y la maldad que habrá. Para que la persona que reciba el Evangelio de la gracia tenga el respaldo completamente de la vida en el Espíritu. Y no tenga temor de nada. Bueno, no hay otro. No hay otro reino. Lo que habló Jesús de Nazaret era del Evangelio de la gracia que iba a quedar establecido. Y tiene que quedar ya establecido ahora, en este tiempo. Este no es el Evangelio de los hombres. Este no es el Evangelio de los galanes. Este es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios. Donde la humanidad que haya sido predestinada para este Evangelio será completamente recuperada hacia el poder de ¿qué? De la palabra. Siempre y cuando se le enseñen bien. No con manipulación. Otro ejemplo, libro de los Hechos. Capítulo 20, versículo 24. Dice: oído, escuche y retenga. Observe a Pablo, la actitud, el comportamiento de Pablo. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo ¿qué? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este no es el Evangelio de los hombres. En el Evangelio de los hombres, que es el sistema religioso en general, observa todo lo que hay. Observa todo lo que ha establecido el hombre para tratar de impresionar y atraer a la gente para convertirlos en un motín. Me quedo yo aterrado, que es imposible que la gente lea y no entienda. En las cartas del apóstol Pablo, lo que hacía Pablo era hablar, instruir, capacitar. ¿A través de qué? De la palabra. Y él sabía que esta era la verdad de su creador. Y por esta verdad lo iban a perseguir intentándolo matar. Lo llevaron a la cárcel, lo persiguieron, tenía hambre. Dijo: yo no quiero ser gravoso a nadie. Tal.
Es imposible que una persona lea lo que yo estoy leyendo y no entienda. Este evangelio no solo introduce a la gente para la salvación de Dios, sino para que disfrute del reino de los cielos. Ya nosotros somos salvos eternamente. ¿Qué es lo que hay que disfrutar? La palabra. ¿Cómo la disfruto? Aplicándola a mi vida. Tratando de que ella cale. Y que la gente pueda ver en cada uno de los que estamos en Cristo la gloria de Dios. Chacho. En Apocalipsis dice así, mira. Abba Padre, 1:9. Dice, yo Juan, vuestro hermano copartícipe, vuestro en las tribulaciones del reino, en el reino. No dice los reinos. Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Pasmo. ¿Tú sabes por qué fue él ahí? Porque ahí fue cuando lo metieron en pailas calientes con aceite y le echaban agua y arena. Por hablar de este evangelio. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El evangelio de la gracia le puso fin al pecado. Oído. Y presenta la redención eterna. Y la vida perfeccionada en Cristo. Ese es el reino. Yo te pregunto, si en este reino, porque ahora todo el mundo está hablando de reino, gracia, reino, pero con un conocimiento natural. Hombres naturales, no espirituales. Veía yo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. No me vaya a malinterpretar el consejo que Pablo da. No se dejen engañar, sustraer, conquistar por medio de las filosofías y huecas sutilezas de las personas naturales. Y me acordé que hay una ciencia mala que fue la que comió Adán en el huerto. Y esa ciencia la quieren colocar en el reino de la gracia, haciendo una cantidad de cursos para interpretar un texto bíblico. Sabiendo que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿para qué adornar? Le decía yo a una de mis hijas, le decía, prepararse en la tierra es bueno. Estar en las universidades, estar en su carrera, terminando carrera de médico, de abogado, de hecho, pero es
para disfrutar de eso. Para eso se prepara la persona. Para ser abogado, ser político, ser lo que sea, ser un buen mecánico, sea así. Un buen vendedor se prepara. Pero que yo me vaya a preparar en una universidad para interpretar un texto bíblico o transmitir el pensamiento del escritor, hermano, tiene que ser uno bien insulso, ciego, tarado, que lo que te lleva a ti a conocer la raíz de todo es el poder del Espíritu. Si tú tienes vida en el Espíritu te enseña lo que es real, que salió del corazón de Dios. Pero eso venir a impresionar aquí con títulos, el doctor tal, no, eso es para el mundo secular. En el reino no hay sino sacerdotes y reyes. ¿Me dirá que yo soy mezquino? No. No. Yo fui empresario. Empírico. Y hoy soy cristiano. Y usted se sienta a compartir conmigo, yo lo escucho. Si usted me deja intervenir, yo intervengo. Si usted me pregunta, yo le respondo. Pero le respondo base a la pregunta que usted me haga espiritualmente o naturalmente. Lo natural no tiene nada que ver con lo espiritual. Porque por eso salí yo de la muerte, para estar donde está la vida. Y la vida está en Cristo. La vida está en la palabra es Cristo, es Dios, es la unción. Dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de ¿qué? De trueno, ven y mira. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Mire, que yo le estoy hablando a usted lo espiritual, porque como ministro competente de un nuevo pacto, fui predestinado, ungido, sellado, instruido, capacitado, base al poder del Espíritu para transmitirle a usted lo espiritual. No la tradición de los hombres, no lo natural. No las costumbres, no es para que usted a mí me mire como el superhombre, no. Porque si la misma unción que tengo yo la tiene usted, es imposible que usted va a ser diferente a mí. De pronto en aspecto no tan hermoso como yo. Versículo 2. Dice Juan, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Oído, esto se llama señal de la consumación de esta era. De este milenio,
El color blanco representa la limpieza, la pureza, la justicia y aprobación de parte de Dios. Que es el Evangelio de Cristo el resucitado. El caballo blanco simboliza la predicción del Evangelio, de la gracia, la cual limpia, la cual es limpia y limpia a la persona para que sea justa, para que sea aprobada a los ojos de ¿quién? De Dios. Ese es el Evangelio de Cristo el resucitado. Este es el Evangelio de la gracia. Pero yo traerte un tema, muchacho, para decirte, tenemos un reino y en el reino tenemos que tener esto, y hay que hacer esto. Muchachos, no hay reposo. La gracia es reposo completamente. Dice, versículo 2, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. El arco. Y el arco se usa para la flecha. El arco se usa como el tipo de fuerza. La flecha, violencia, muerte, guerra. Sin embargo, aquí se menciona, oído, un arco sin flecha. ¿Ah? Búscale a ver si está la flecha ahí. Indicando esto, que la flecha ya había sido lanzada para destruir al enemigo, que es el sistema religioso en general, y que la victoria, oído, fuera ganada para que quedara establecida a través del Evangelio de la paz, el Evangelio de la gracia, y volviéramos al reino donde hoy estamos los que hemos entrado al Evangelio de la gracia. Dice, oído, en Hebreos, donde empezamos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Se requiere, para poder estar dentro del reino, se requiere la regeneración de la mente de la persona. La transformación, la depuración de todo lo natural donde está el disco duro lleno. Lo tremendo es que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, mi hermano. Por eso él dice en Apocalipsis, el que sea injusto, que siga siendo injusto. Y el que es justo, que siga practicando la justicia. Ya no hay cambio. Ya no hay cambio. Aquí solamente entra lo que fue predestinado, que son los muchos, no todos. Y los que hemos sido regenerados para estar en este reino, fuimos regenerados por el agua pura de la palabra, por el
Nacimiento del Espíritu. Yo creo que Juan 3:5 dice, permíteme un momentico. Que yo me voy cantando y se me va quedando la palabra, se me va quedando y lo que necesito es transmitírtela. Versículo 5 dice, respondiendo Jesús de Nazaret dijo, de cierto les digo, que el que no naciere de agua, palabra, udor, y del Espíritu, oído, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí no es la intelectualidad ni la capacidad humana. De inmediato, entramos, hicimos caso y fuimos trasladados a este reino donde estamos. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ignorancia. Eso está el mundo lleno de ignorancia, por eso hay violencia, por eso hay robo, por eso hay muerte, por eso hay de todo lo que usted se puede imaginar y ver y oír en las noticias. Hay tinieblas y nosotros fuimos librados de esas tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es? La gracia. El Evangelio de Cristo. Fuimos trasladados del mundo de las tinieblas. Te pregunto, ¿qué hay en las tinieblas? Ignorancia, ceguera espiritual, que con la astucia humana quieren preparar a la gente y que para estar en el Evangelio de la Gracia con una cantidad de argumentos naturales mentirosos y manipuladores. Mientras Dios me tenga en este cuerpo que espero que esté transformado y que tenga la osadía de poderte hablar con la verdad, te seguiré hablando con la verdad. Te seguiré hablando con la verdad. Ahora ya estamos en el reino que leímos allá en Apocalipsis. El cual es hoy en día la propia vida de la iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde hay vida? En Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el reposo de la humanidad. Cristo venció la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. Cristo venció la enfermedad. Cristo mató al que tenía que matar para que con una sola ofrenda, hombre, hacete perfecto a ti y haceme perfecto a mí. Chacho. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu de Dios. ¿Por qué yo no leo Espíritu Santo? Porque en los originales no dice eso. Dice el Ruach es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue añadido por el catolicismo a un nombre que se le dio a un cura que hizo un milagro. Por ahí tengo las hojas del Ruach es para que cuando Dios permita que yo me pueda reunir con un grupo, ellos sepan
que es el Espíritu de Dios, como dice en Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Abba, Padre, pregunto. Sin embargo, ¿dónde estamos hoy? Cuando aquí dice, y en Colosenses dice que nos trasladaron. Sin embargo, hoy en día, ¿en dónde estamos? ¿Y qué es lo que se encuentra hoy en día en la vida de la iglesia? Siendo la persona la iglesia. Porque las congregaciones naturales son evangélicas. ¿Qué se encuentra hoy en la vida de la iglesia? ¿Es el reino en realidad? Nada de reino vemos. Hay indisciplina, no hay conocimiento, yo hago lo que quiera, yo actúo de esta manera, yo actúo de esta otra, y así, hay completamente un ejercicio ajeno al disfrute del reino. No hay disfrute del reino, no hay. Ahí en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, voy a leerte rapidito, porque me va ganando ya el tiempo. Abba, Padre. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso Jesús dijo en el 12:50, hermano mío, es el que haga la voluntad de mi Padre, que es la palabra. Ese es mi hermano. Yo a todo el mundo no le digo hermano. Hermanita, hermanita, no, yo no. Les digo bendecido porque eso es lo que son. Pero hermano es el que esté dentro de este reino, haciendo lo que yo hago, para poder alcanzar vida en el Espíritu. Esta manifestación del reino, oído, escuche y retenga, en la tierra colocado es un disfrute para todo aquel que quiera gozarse en vida con Cristo. Mateo 16:27 dice, miro el reloj y no, Dios mío, 27. Porque el Hijo del Hombre vino en su gloria, la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces, ¿qué? Pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. Abba, Padre. Estando ya presente Cristo, ¿quién te va a pagar a ti? Si tú funcionas de acuerdo a lo establecido por el Creador, tu galardón no es la salvación. Ya tú eres salvo. Tu galardón es lo que
te mereces por ser fiel, honesto, sincero, franco, humilde, perseverante, de una sola palabra. Dice 25-21 de Mateo, dice: y su señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor reino. ¿Ah? ¿Qué es lo poco? Poco es poco. 30 años. Creo entrando ya 31 años. Y aquí estamos. Aquí estoy con mis 4 ovejas, mi hogar, y los hermanos que vienen. Y en vez de desmejorar, como que cada día tengo más fuerza en el empujadero para poder caminar bien y no caminar como Luis XV. Luis manejando, va caminando y 15 empujándolo. No. Santo. Versículo 23. Su señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, reino de tu Señor. Disfrute, disfrute. Sobre la autoridad para reinar dentro del reino de Cristo, para cuando llegue la 7ª dispensación, ya nosotros estamos dentro del reino. Sobre mucho indica la responsabilidad que tiene o va a tener la persona metida dentro del reino que está establecido y que se acerca y que viene para ser público. Del cuarto. Entrar en el gozo del Señor indica disfrutar de la salud, de la paz, de la tranquilidad, del reposo, del señorío, de la verdad, de la santidad, de la justicia. Oído del Señor en el reino que quedará establecido. Ejemplo, hoy terminando, Mateo 25, versículo 23. Dice: oído, escuche y retenga, muchacho. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, muchacho, he visto que pasaste hambre, que fuiste rechazado, que fuiste perseguido, que fuiste despreciado. Otros no quisieron trabajar contigo, otros te dieron la espalda, otros mintieron, otros te calumniaron, otros dijeron esto, dijeron aquí, dijeron nada. Todo está ahí, pero tú estás ahí. Es lo que vale la pena. Es lo que vale la pena. Es lo que vale la pena. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Abba, Padre. Le dijo él al que le había dado los 5 talentos: esta es la misma recompensa que el Señor le dio al que le había entregado los 5 talentos. Todo esto sucederá en breve, cuando el reino quede establecido en la tierra, que es el reino
milenial. Eso es lo que dice ella. Eso es lo que dice. Es muy triste, para terminar, que desde ahora se pierda la entrada a este reino por no cambiar de actitud. Es muy triste si no todos estamos hablando de la misma manera. Uno habla de una y otro habla de otra, pero el objetivo es entrar al reino donde habrá vida y vida en abundancia. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón en el reino que quedará en breve establecido en la tierra. El reino de Jesucristo, el reino de Dios, el reino del Evangelio de la gracia. El galardón es algo adicional a la salvación. Por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo que no te lo iba a mostrar, pero te lo voy a mostrar. En Mateo capítulo 24. Tú que con quejas, con dolor en los huesos, dolor en la cadera, dolor escaso de todo, no tenés el respaldo, no tenés nada, pero estás ahí, fiel. Dice Mateo 24:45, oído, escucha y retenga. 45. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él ya vino. Está hablando ahí al pueblo judío, a los discípulos. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Oído, por tanto, te estoy leyendo el 44. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Diga conmigo, Él ya vino, ¿verdad? Estableció lo que fue establecido para que nosotros lo disfrutáramos o lo disfrutemos en el reino. Estamos dentro del reino. Le servimos en este reino. En medio de soledad, de escasez, de tristezas, de preocupaciones, de esto y lo otro, y aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Es Él dice, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué es lo que yo hago? Son 2 días en la semana. Pero yo no te doy cualquier alimento. A mí me enseñaron a seleccionar el alimento. Porque base de lo que tú recibas de parte de este servidor, es lo que va a nutrir tu espíritu. Te va a tener lúcido y tú no le vas a comer cuento a cualquiera. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Ya vino y debe estar contento. Está en mí. De cierto que les digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Te pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena? Aquí yo no ando por vista.
Aquí ando yo es por fe, por convicción, por seguridad. Porque si Él no hubiese hecho algo en mí, ¿tú me crees a mí tan tonto que yo iba a luchar con la gente? No. Pero es mi responsabilidad, porque fui predestinado, se metió en mí, me ha perfeccionado para que yo pueda hablarles a las personas de acuerdo a lo que Él estableció. Por eso Él dice, somos salvos eternamente, pero el galardón que Él nos da, imagínate, manejarle los bienes a Dios, tiene que tener una capacidad tremenda, ¿verdad? Que yo voy a decir aquí, no, yo estoy aquí ahorita y esto es para mí, y esto también, y esto no. Muchacho. Estar en el reino espiritual es estar en el reposo de Dios. Estar donde está la vida, donde está el galardón, donde está el poder, donde no existe muerte, donde todo fue terminado para que yo y usted, que está dentro del reino, viva. Por eso es un reino inconmovible, reino que no se puede mover ni se le puede añadir absolutamente nada natural, porque se corrompe o se contamina. Bendecidos, se me acabó el tiempo, los amo mucho. Feliz noche. Estaré colgando otras cositas que tengo para romper la obstinación del ser humano. Cuídense y los vemos el domingo, si Dios lo permite, hablando otro poquito más de acuerdo al poder de la palabra. Feliz noche.